Hola, buenas. Hoy quiero compartir contigo la importancia que tiene la creatividad en nuestro día a día. Hay cosas que todavía no existen en el mundo natural para las cuales Dios está esperando que la creatividad que Él nos dio la convierta en realidad. Es que incluso lo que hoy podemos ver fue hecho de lo que antes no existía. En la Biblia dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso quiero motivarte en esta reflexión a reconocer la creatividad y disfrutarla en tu día a día a través de estos 5 pasos. Paso número 1. Dale riendas sueltas a tu creatividad. La creatividad responde o nace primeramente de un deseo, ya que uno no crea lo que no desea. Ya sea que enfoquemos nuestra creatividad en solucionar una necesidad o simplemente en el puro placer de crear, en ambos casos, toda creación responde al anhelo y deseo de crear algo. En Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Fuimos creados conforme a su imagen y semejanza, por tanto muchas de sus cualidades Dios nos la ha dado también a nosotros. La creatividad y la imaginación están dormidas mientras no haya deseos de crear y deseos de solucionar problemas. Dicen que la necesidad es la madre de la inventiva y creo que esto es así porque la necesidad es fuente de creatividad. Cuando se necesita, uno se las ingenia. Muchos grandes inventos, por no decir casi todos, nacieron del deseo y necesidad del hombre de hacer su vida más fácil. Pero toda parte inicialmente de aquel deseo de crear aquello que estamos anhelando. Los hermanos Wright primero decidieron volar. Era un anhelo vehemente para ellos. Ese deseo disparó su creatividad para imaginar, buscar y encontrar la manera de hacerlo. Y finalmente, aunque no les fue nada fácil, lo consiguieron. Paso número 2. La creatividad activa la imaginación o viceversa, la imaginación activa la creatividad. Dios imaginó al hombre antes de hacerlo. Con el poder de raciocinio que Dios nos ha dado, uno se imagina las cosas. Y esa imaginación incentiva la creatividad. El poder de imaginar o idear lo dio Dios al ser humano. Dios es el ser más creativo que existe, es el creador por excelencia y nos traspasó esa capacidad de imaginar, idear y crear. Aún así, nuestra imaginación se queda corta ante las cosas que Dios tiene para nosotros. En 1 Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Paso número 3. Todos somos seres creativos e ingeniosos. Para todas las labores se necesita imaginación. No hay que ir muy lejos y pensar que solo los grandes pintores, escultores, escritores, músicos o artesanos son los que tienen creatividad. No es así, incluso en tus labores diarias echas manos de la creatividad sin siquiera percatarte de ello. Si cocinas sin receta, estás imaginando el producto final y por lo tanto ya estás creando. Cuando escribes una nota, una carta o unos saludos y felicitaciones a un amigo, aunque sea por redes sociales, ahí también estás creando, pues estás plasmando aquello que hay en tu mente e incluso en tu corazón y transformándolo en palabras entendibles para otras personas. Cuando narras a otra persona lo que te aconteció en el día, estás poniendo los hechos en orden en tu mente, haciendo un resumen y transmitiendo tus ideas a través de palabras. Eso también es crear. Al pintar las paredes de otro color, también usas tu creatividad, pues en ambos casos tuviste previamente que haber imaginado cómo querías que luciera ese espacio en un futuro. Cuando mueves de posición los muebles de tu casa y los reordenas de otra forma porque te parece más agradable o práctico, también estás creando. Cuando tu hijo te pide que le cuentes una historia antes de dormir, pero no tienes un libro de cuento a mano, seguro inventas alguna historia que improvisarás en el momento. También estás creando.
Cuando decides qué atuendo llevar al trabajo o a una fiesta, o para encontrarte con tus amigos o simplemente para verte más guapo, piensas cómo combinar prendas que tienes en tu armario. Y ahí también estás creando. Luego vas al espejo y te peinas o te maquillas con sumo cuidado y precisión, pues ahí también estás creando, tal como lo haría cualquier pintor. En esencia, en el proceso de crear imaginamos en nuestra mente el producto final, o lo vamos imaginando paso a paso, y vamos haciendo las modificaciones necesarias. Y al final obtenemos algo similar o a veces mejor de lo que imaginábamos. O incluso a veces logramos algo muy distinto de lo que pensábamos en un principio, pero que no por ello deja de ser bueno. ¿Lo ves? Día a día, muchas veces estamos creando con gran imaginación, sin darte cuenta. Es que la creatividad es innata al ser humano, así que en muchas facetas de tu vida no solo sigues instrucciones de otros, sino que imaginas por ti solo y luego creas. Nuestra imaginación puesta en las manos de Dios es capaz de tornar en realidad cosas que no existían. Paso número 4. Para incentivar nuestra creatividad, Dios nos asigna tareas. Eso ha sido así desde el principio de la creación. Dios mandó a Adán a ponerle nombre a todos los animales, y esto se lo encomendó Dios de acuerdo a su capacidad. Adán era inteligente, si no, no se hubiera acordado al día siguiente de los nombres que le había dado a todos los animales. Nosotros también somos seres inteligentes porque fuimos diseñados y construidos por Dios, según a su imagen y semejanza. Por eso, cuando hay tareas que cumplir, se activa la creatividad. Pero la pereza, la vagancia, la ociosidad van en contra de la creatividad y la dejan sin fruto. Y último paso, quinto paso, disfruta el placer de crear. Bien dijo Albert Einstein, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Es que hay un placer indescriptible y experimentamos una satisfacción única cuando vemos el producto terminado de una creación nuestra. Y cuanto más se acerca a la perfección, más disfrutamos. Por naturaleza el ser humano es amante de la perfección. Las cosas que tienen un balance, una simetría, una proporcionalidad, en sí mismas son las que nos tienden a parecer agradables y buenas. Y esto se cumple prácticamente en todas las áreas. Nos gozamos cuando creamos algo bueno, y eso viene de Dios. Incluso Dios se tomó tiempo para disfrutar y complacerse en la obra perfecta de sus manos. En el primer capítulo del libro de Génesis, en la Biblia, se nos narra que al final de cada día el Señor contemplaba la obra terminada de ese día y se deleitaba en ella. Y eso lo vemos claramente cada vez que se nos dice, y vio Dios que era bueno. Es más, el último día, el sexto, Dios contempla el producto final y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Aprendamos a disfrutar de nuestros logros, pero eso sí, dándole siempre las gracias y la gloria a Dios. Aún desde pequeños ya sabemos lo que podemos disfrutar de un logro. Vemos cómo un niño pequeño sabe celebrar un logro que ha hecho por sí mismo. Se ríe, aplaude o salta de alegría. Y eso lo hace por naturaleza, aun sin que nadie se lo haya enseñado. Recuerda siempre, eres un ser pensante, inteligente, a imagen y semejanza de Dios, con talentos, capacidades y dones específicos que Dios depositó en ti cuando te creó. Dios te ha concedido la creatividad como don. Solo levántate y empieza a echar mano de ella. Seguro que harás grandes cosas, porque en Dios haremos proezas. Que tengas un día lleno de creatividad.